Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar de los relés para ventiladores en equipo de refrigeración y especialmente climatización o los famosos fan relay. Hay que tener en cuenta que estos son unos relés que se utilizan para el encendido de los ventiladores, especialmente los ventiladores de condensador, pero los hay de varios tipos. Entre ellos tenemos estos relés de un solo contacto, normalmente abierto, de 4 pines, en los cuales podemos ver aquí la gráfica o representación. Vean que aquí la bobina está representada por los pines 1 y 3, aquí tenemos el 1 y el 3, y el contacto normalmente abierto por 2 y 4, tal cual como estamos observando aquí. Aquí también podemos ver información relacionada con el coil, la bobina, en este caso una bobina de 24 voltios a 50 y 60 Hz. Nosotros podemos encontrar tensiones de bobina desde 24, 120 y 220 VAC. Aquí también nos está hablando del contacto normalmente abierto 2.4 y también nos está hablando de las características del contacto o de las corrientes que pueda aguantar en función del FLA, LRA y la tensión. Muy bien. Aquí tenemos otra representación de otro tipo, de este relé, solamente que este viene con un contacto común, con una salida abierta y una salida cerrada. Este tiene 5 pines. En este caso, vean, la bobina está representada por los pines 1 y 3, como estamos viendo aquí. Aquí tenemos el punto de entrada de común del contacto, el 4, pueden observarlo aquí. Tenemos salida normalmente cerrada, el 5, aquí está, y salida normalmente abierta, el 2, tal cual como estamos observando aquí. Prácticamente funciona como en el anterior, solamente que aquí yo tengo un contacto normalmente cerrado para alguna operación que yo quiera realizar. Bien, aquí vamos a ver las conexiones típicas. Obviamente uno tiene que verificar siempre el diagrama dado por el fabricante, pero aquí estoy colocando unas conexiones generales que te pueden servir. Entonces vemos aquí el contactor, aquí tenemos los puntos de las bobinas A1, A2 y tenemos la alimentación de potencia aquí. Vemos que la alimentación de potencia L1 sale aquí, va directamente al común y va al pin 2 del relé. El pin 2 del relé, cuando se cierra, sale por el 4 y llega hacia el común que tiene el ventilador. Vemos aquí que la otra línea que va hacia el run, ¿no es cierto?, principal del ventilador, sale de aquí, de la salida de potencia del N o L2, y vemos aquí. Y para completar el start, vemos aquí que tenemos un capacitor con 3 pines. Vemos aquí que de la línea N o L2 voy al pin común. Aquí el R sale hacia el start del compresor. Vemos aquí que el R se comunica con esta línea N o L2 para terminar el circuito. Y del pin fan sale aquí la otra línea de alimentación hacia el start del ventilador de condensador, y ya tenemos la conexión para este tipo de relé que tiene un contacto con 2 pines. Hay que tener en cuenta que aquí coloqué un temporizador y tenemos interruptor de temperatura opcional. Muchos sistemas de los aires acondicionados tipo comercial traen un interruptor de temperatura que por lo general va en la carcasa de los compresores, en especial los compresores scroll, el cual en caso de que tenga una temperatura muy elevada, él se abre y me apaga aquí la alimentación hacia la bobina del contactor. Algunos también traen un temporizador, por esa razón la puse aquí como opcionales, porque en la mayoría de los mini split no viene este sistema, pero en los centrales sí. Bien, entonces vemos aquí que son los que excitan la bobina A1, y aquí vemos aquí la A2 que está por acá, veanlo aquí, se excita junto con la bobina del relé del ventilador. Por tanto, cuando yo enciendo o excito la bobina del contactor, también estoy excitando la bobina del relé de ventilador, y eso hace que el contacto 4 se cierre para que encienda el ventilador de condensador. Bien, aquí tenemos este sistema de encendido. Vamos a ver otro. Aquí tenemos prácticamente el mismo circuito, pero nuestro capacitor aquí es solamente el capacitor del compresor. Por esa razón, solamente vemos aquí de la línea 2, vemos aquí entra el capacitor y de aquí sale hacia el start del compresor. En este caso vamos a necesitar otro capacitor que es el que va a operar el ventilador de condensador, y son de estos tipos que tenemos aquí. Entonces vemos aquí nuevamente que en este caso el contacto 4 le da la potencia al común del ventilador. Vemos ahora acá que de la salida aquí del contactor tenemos una derivación o conexión aquí y un puente aquí. Vemos que este trae 2 pines, por tanto me puedo conectar aquí para dar la alimentación del run, y la salida del capacitor se da para el start. Entonces ya con esto tengo el encendido del ventilador de condensador
cuando utilizo este tipo de capacitor solamente para encender el compresor. No tengo el capacitor de 3 pines, sino uno de 2 pines. Y necesito un capacitor externo para encender el ventilador de condensador, como estamos viendo aquí. Ya explicamos la función del interruptor de temperatura y el temporizador. Bien, en este caso vamos a ver relés, en este caso de doble contacto. En este vamos a encontrarnos que tengo un contacto de tipo NC y uno NO. Veanlo aquí, vean que los pines de la bobina tenemos nuevamente 1, 3. Veanlo aquí, 1, 3 que excitan. En este caso una bobina 24 VAC. Aquí tengo el contacto 5 y 6, es el contacto, puedes ver, normalmente cerrado, y el contacto normalmente abierto es el 2, 4. Así que me trae un contacto normalmente cerrado para yo hacer cualquier conexión que deba hacer o que yo necesite. Veamos a continuación las conexiones para este tipo de relé. Vemos aquí que tenemos nuevamente nuestro capacitor con tres pines. Observen aquí que la bobina del relé de ventilador también se energiza con la bobina de contactor. Veámoslo aquí y mirámoslo aquí. Y vean que el contacto 2.4 es el que vamos a utilizar aquí para poder encender el ventilador de condensador. Por tanto, hace la misma función que un relé de 4 pines. ¿Por qué? Porque este contacto normalmente cerrado no lo vamos a utilizar en este caso de este tipo de arranque. Muy bien, por esa razón no vamos a entrar en detalle porque ya explicamos las condiciones de cómo se hacía el anterior relé. Veanlo acá, en caso que tengamos un capacitor de 2 pines para encender el compresor y tengamos que tener otro aparte para el capacitor de acá del ventilador de condensador, vemos nuevamente que vamos a utilizar el contacto 2.4, que es el abierto como estamos viendo acá, y las condiciones prácticamente igual. Veamos que no hemos utilizado este contacto normalmente cerrado. Ahora vamos a analizar este tipo de relé. Me gusta mucho porque este relé me trae 2 contactos normalmente abiertos, lo cual me los hace bastante flexibles. Entonces, inclusive hay unos que traen 3. El asunto siempre que yo le he dicho, cuando vayamos a conectar cualquier tipo de relé, siempre hay que observar en este caso el diagrama. Vean que aquí el diagrama indica que la bobina tiene 1, 0 o A1, A2. Y vemos los contactos aquí. Aquí tengo uno 6, 8 y tengo aquí uno de 2, 4 normalmente abiertos. Por tal razón son 2 contactos normalmente abiertos y eso hace que mi sistema sea mucho más flexible. Entonces vamos a ver cómo serían las diferentes conexiones. Ya sabemos que tenemos aquí coil para 24, 120 y 220 VAC y de los diferentes contactos con sus respectivas capacidades en cuanto a corriente y tensión. Entonces veamos esta diferente conexión, es un poco diferente, pero me parece con una bastante flexibilidad. ¿En qué sentido? Vean ahora que utilizo los 2 contactos, vean aquí la derivación para la línea 1 y la derivación para la línea N o L2. Entonces cuando el relé se energiza o se excita al mismo tiempo que se excita la bobina de contactor, estos 2 contactos se cierran y me pasan corriente para el común aquí y para el run. ¿Y de dónde tomo yo el start? Lo tomo aquí del pin fan que tenemos aquí del capacitor, que en este caso tiene 3 pines, tal cual como vemos aquí. Bien, entonces no hay ningún inconveniente. Ahora vamos a ver la siguiente conexión. En este caso vamos a utilizar un capacitor solamente para el compresor y un capacitor para el ventilador. Entonces ven aquí que la conexión es un poquito más sencilla. Me gusta mucho esta conexión con capacitores separados. Vean nuevamente que aquí los 2 contactos reciben las líneas de salida del contactor, por tanto aquí va L1 y aquí va la L2 o M. Y obviamente cuando cierro cuando se activa el relé, los 2 contactos se cierran y me envían corriente para el C y una corriente para el run. Pero vean aquí que yo hago una derivación pequeña aquí o del run, aquí, vean, lo conecto acá y la salida del capacitor aquí me va hacia el start. Por tanto, aquí tengo el encendido del ventilador del condensador. Entonces simplemente pueden observar las aplicaciones diferentes que tenemos con estos relés de ventilador, o como se le dice en inglés, son fan relay. A veces escuchamos en malas pronunciaciones, pero puedo decir de los 2 nombres, o son fan relay o son relés de ventilador aquí, y hay que especificar los contactos y hay que tener muy en cuenta las tensiones de la bobina. Recuerden que la tensión de la bobina del relé en este caso por lo general debe ser la misma de la del contactor para no tener ningún inconveniente con estas conexiones. Muchas gracias y nos vemos en otro video.